Muchas gracias por la invitación. Eh, Salto directo a hablar del paper. Eh, este es un trabajo en conjunto con Sebastián Horn, David Mihaly, que ambos están en el Banco Mundial, y con Philip Nicol, que está en Kiev. Y esto es, por supuesto, solamente nuestras opiniones, nada que ver con, no necesariamente los del Banco Mundial y sus jefes. Ok. Entonces, y esto se llama Hidden Debt Revelations. Es un proyecto que venimos trabajando hace un poco. Entonces, el big picture de esto es pensar sobre qué tan reliable, qué tan confiables son las estadísticas de deuda pública, ¿no? Como todos sabemos, las estadísticas de deuda pública son un elemento central en el análisis de macro. Le importa a los inversores, le importa a los taxpayers, le importa a los analistas. Y últimamente hay se está más al tanto de que estas estadísticas están plagadas de limitaciones, entre ellas la limitación de la deuda escondida, que es de la que voy a hablar ahora. Pero pueden pensar en problemas que hay estadísticos, pueden pensar en problemas de corrupción. También está todo el tema de la deuda con China o con otros prestamistas que son menos transparentes y demás. ¿Ok? Nuestro punto es que hay poco trabajo académico sobre esto, y en parte esa limitación de cuánto trabajo académico hay sobre este tema viene dado por la falta de datos, justamente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la primera contribución. El paper tiene dos contribuciones, ahí es donde nuestra primera contribución, ¿no? Lo primero que hacemos es pensar si podemos, de alguna manera, cuantificar el problema de underreporting de la deuda. Y la idea básica es de que, siguiendo las reglas del reporte que los países tienen que cumplir vis a vis el Banco Mundial, es que cuando nueva deuda que antes no se había reportado, ahora se reporta, las estadísticas de deuda anterior tienen que actualizarse. Entonces lo que hacemos es seguimos las revisiones a las ediciones pasadas de la base de datos, digamos, gold standard de deuda, para cuantificar este efecto. Y con eso podemos medir las características y el timing de esta deuda escondida, digamos, y de su revelación cuando se vuelve pública. ¿Ok? Entonces, como decía, el paper tiene dos contribuciones. Primero, la contribución empírica, que es quizás de lo que voy a hablar un poco más hoy, es que lo que hacemos es proveer un nuevo dataset de la historia completa de los reportes de deuda del Banco Mundial, o sea, de los países hacia el Banco Mundial, ¿no? Lo que encontramos es que el nivel de deuda está sistemáticamente underreported, que la deuda esta que es escondida o underreported crece en buenos tiempos y es revelada en malos tiempos. Y que mayor niveles de deuda escondida están asociados con mayores haircuts o con mayores pérdidas de los prestamistas. Entonces, lo primero es hablar bastante de dónde vienen estos datos, cómo los creamos, y qué es lo que nos dicen. Y después lo que vamos a hacer es escribir una teoría de deuda soberana y default, donde donde va a haber un proceso para esta deuda escondida y también para la revelación de la deuda escondida. Entonces, el punto de tener el modelo es poder usar el modelo como un mecanismo para medir qué tan importante es este proceso de deuda escondida y su revelación en cosas como welfare, asset pricing, debt carrying capacity o tolerancia a la deuda que tienen los países, ¿no? Y lo que encontramos es que que esto lleva a pérdidas de bienestar importantes. ¿Ok? Ok, entonces, para hacer un poco de warm-up, voy a empezar con un caso en particular, que es un escándalo de deuda escondida en Mozambique, y después voy a pasar a la data más global. ¿Ok? Acá hay dos clips, uno de Wall Street Journal, otro del Financial Times. Antes tenía uno de Bloomberg, en el que dice que con 20 personas han venido a la cárcel o una cosa así. Entonces, alrededor de 2016, un gran escándalo de deuda en Mozambique, y el IMF estuvo metido, y como dije recién, un par de empleados públicos terminaron presos. ¿Ok? Entonces, usando nuestra data, estas barras grises, medidas en billones de dólares, este era el nivel de deuda externa de deuda externa pública de Mozambique, como originalmente Mozambique lo declaró. ¿Ok? Y después del escándalo de deuda, y usando nuestra base de datos para poder medir exactamente, para poder medir cuánto realmente Mozambique tenía,
encontramos que esta parte naranja es el agregado. Entonces el agregado es bastante, son como, ya me perdí el número, pero llega a ser varios billones de dólares salen después, que resulta que a raíz del escándalo de deuda y con más scrutiny sobre los books, resulta que Mozambique tenía un montón más de deuda. ¿Bien? Bueno, este ejercicio de Mozambique, nosotros lo podemos, la ventaja de nuestra data es que nosotros lo podemos hacer sistemáticamente para 150 países. ¿Sí? César, Sí. perdón, una gilada. ¿Cuándo es que se revela? Ay, Perdón si ya lo dijiste. ahora voy un poquito más sobre el Ok, tema, ¿no? Pero dale. en este caso en particular, lo que pasó es que hubo un escándalo político, y ese escándalo político llevó a que el IMF haga una investigación, y cuando el IMF hizo una investigación, saltó que había mucha más deuda. ¿Ok? Ok. Esa es la revelación, digamos, en the real world. Después está el timing de la revelación en nuestros datos. Eso es lo que estoy haciendo panting un poco. Una pregunta natural es si, who cares? ¿No? Is there any market reaction? ¿Ok? Y para este caso en particular de Mozambique y para otros más que tenemos de Ecuador, puedo decir que sí. Entonces, lo primero que pasó fue que a comienzo de abril del 2016, un fin de semana, el Wall Street Journal escribió un artículo en el que es solo tipo uncover un montón de shady dealings de algunas empresas públicas, todo esto está en el footnote. Entonces, ahí cuando dice uncovering, subieron un poquito los spreads, si querés, no tanto. Pero después el IMF goes in y dice que hace una investigación y dice que Mozambique tenía más de un billón de deuda escondida. Y ahí es que los spreads reaccionan un montón. ¿Ok? Ok, eso es como un warm-up de tipo de cosas que tenemos en mente. ¿Cómo hacemos para cuantificar esto de manera más pareja para todos los países? ¿Ok? Entonces vamos a medir la deuda escondida del país I en el año T como la diferencia entre lo que inicialmente publicó, o sea, con el Vintage Zero, o sea, con la versión, Vintage es como para decir la versión de la dataset original, y lo que dice el país que debía para ese año. Lo que hacemos es eso. Entonces medimos qué tanta deuda escondida hay para el año I, perdón, para el país I y para el año T, como la diferencia entre lo último que reportó y lo primero que reportó. ¿Ok? El long delta. Y después vamos a medir la revelación de deuda, como la cantidad de deuda que podemos medir retroactivamente, como la cantidad de deuda que fue agregada vintage over vintage, es decir, moviéndome por las distintas versiones. ¿No? Entonces, la cantidad de deuda revelada en el vintage B va a ser, para un dado país, va a ser la cantidad de deuda que hay entre ese vintage B y el vintage anterior, sumado por todos los años. Así es, toda la deuda que se reveló en la versión, digamos, 2010 versus lo que sabía que tenía en el 2009. ¿Eh? Ok, entonces, ¿cómo es que, o sea, esta es una idea, si uno tiene todos los vintage para todos los años, para todos los países, uno puede hacer esto, ¿no? ¿Cómo es que tenemos toda esa información? Lo que hacemos es digitalizar todos los vintages de lo que es el gold standard statistics de deuda, que es el World Bank International Debt Statistics, y sus predecesores. Esta base de datos fue cambiando de nombre con el tiempo. Entonces digitalizamos todo eso desde el 73 al 2023 y seguimos sistemáticamente estas revisiones de deuda durante toda la historia de reporte de 140 países, que incluyen todos los países que nos interesarían en esta literatura. ¿Ok? Entonces, parte de esta base de datos está disponible Click Download ahora. Eh, Parte está disponible Click Download PDFs. Entonces después tenés que leer los PDF de una manera sistemática. Y parte no está disponible Click Download. Entonces fuimos mis coautores fueron a los archivos a la biblioteca del Banco Mundial y del IMF para poder escanear esto, digitalizarlo y después ponerlo en conjunto con todos los otros datos. Entonces, ese fue como el esfuerzo de juntar los datos. ¿Ok? La interpretación de esto es que, bueno, todos los data points que tenemos son reportados por los países y están reportados en valor nominal. ¿Sí? Esto no tiene que ver con estimados,
y tampoco se debe a valuation effects. Tenemos un montón de robustness mostrando que no es cambio en la evaluación de la deuda. ¿Okay? Las reglas de qué es lo que se reporta y qué es lo que no se reporta se mantuvieron muy estables en los últimos 50 años. Entonces eso también te da tranquilidad de poder usar estos datos. Porque si cambia la regla de qué es lo que tenía que reportar antes y después, entonces se pone un poco más complicado. ¿Okay? Y de alguna medida, esto que medimos y capturamos es como un lower bound de lo que realmente puede ser la true hidden debt. Digamos, solamente podemos medir la hidden debt que se revela, right? Que eventualmente se incorpora en la base de datos. Ok, ¿qué encontramos de usar estos datos? Tres cosas principales. Primero, que la deuda está sistemáticamente underreported, ¿no? Las revisiones son ruidosas, lo voy a mostrar, pero están significativamente tienen un bias positivo, es decir, en promedio los países están reportando menos deuda de lo que tienen. Y esto está right skewed, ¿ok? Entonces, esto es el histogram que sale de usar todos estos datos, ¿no? En el que hay un promedio de deuda escondida de más o menos 1% del output, que sería como 160 millones de dólares. ¿Okay? Y como decía, también hay como observaciones negativas, pero esto tiene un fat tail, sobre todo hacia la derecha. Eh, Esta deuda escondida, o el tamaño de deuda escondida, es más severa en países con instituciones más débiles. O sea, acá está ploteado, está este típico box plot, donde tenés el lowest quantile en institutional quality y el highest quantile, y hay más o menos visible un gradiente ahí. Entonces es más relevante para países con peores instituciones. Y es más relevante para deuda que es no non-bond y bilateral. Es decir, ¿cómo se lee este gráfico? Si la deuda es de un prestamista privado, este es el box plot de deuda escondida, este de acá. Si de ese subgrupo nos miramos en los que son bonos, entonces no hay nada, ¿no? Como que toda la deuda en bonos está bastante bien reportada. Ahora, si me fijo en lo que es deuda bilateral, también hay en promedio bastante y tenés como que casos con mucha. Pero después, si me fijo en lo que es multilateral, eh, eh, también hay, digamos, hay un poco menos. Y dentro de multilateral, si me fijo en lo que es Banco Mundial, ahí no hay nada, porque justamente esto es lo que le tengo que reportar al Banco Mundial. El Banco Mundial sabe. ¿Ok? Ok, entonces el primer finding era que hay sistemático underreporting. El segundo es que esta deuda aumenta en buenos tiempos y se revela en malos tiempos. Y el mecanismo que parece que está jugando es que hay alguna especie de monitoreo externo, en general por parte de la IMF. Entonces, lo que tenemos acá es cuánto es el crecimiento del país en el año en el que estaba tomando la deuda, pero yo no la estaba viendo, pero ex post puedo saber. eh, eh. Entonces, la deuda escondida, digamos, se acumuló en promedio, en general, durante buenos tiempos, y después en los años en los que se revela, en general el país tiene peor crecimiento. Ahora, el mecanismo que tenemos en mente es que hay un monitoreo externo. Entonces, digamos, el tamaño de las revelaciones son, en general, como decía, decrecen con output, o sea, las revelaciones pasan en promedio en años con peor crecimiento. Hay más revelaciones si hay un default soberano y hay más revelaciones si hay un programa del IMF ese año en el país. ¿Ok? En promedio, el IMF Program promedio descubre como 200 millones de deuda, 200 millones de dólares de deuda que no se había reportado antes. ¿Ok? Y no encontramos ningún tipo de evidencia sistemática de que haya un disclosure estratégico del gobierno. ¿Ok? Tenemos tenemos una sección grande de null results, de que estas revelaciones no están muy relacionadas con el ciclo político, cambios de política, cambios de partidos y demás. Si quieren, después se puede hacer clic ahí en este coso de acá. Ok, el tercer tipo de resultados es que estas deuda escondida o underreporting está asociada con pérdidas más grandes para los prestamistas y con reestructuraciones más largas. Entonces, básicamente, estoy básicamente leyendo estas regresiones.
más deuda escondida, hay más haircuts más grandes y duración de default más largas. Un aumento de una desviación estándar en la cantidad de deuda escondida está asociada con un incremento de 5 puntos porcentuales en el haircut y un aumento del tiempo en default de aproximadamente un año. ¿Okay? Entonces, esto a nosotros nos parece, primero, cool, que podemos tener estos datos creando esta base de datos nueva. Y segundo, que todos estos indicadores son, digamos, todos anuales, parecen indicar de que esto tendría que ser importante. Eh, lo que vamos a usar como un elemento de medida del efecto sobre welfare, vamos a usar un modelo estándar de deuda soberana aumentado para tener estas revelaciones, este proceso de deuda escondida y revelaciones. ¿Ok? Voy a hablar un poco menos del modelo de lo que hizo Francisco, pero voy a presentar la estructura general. Hacer un modelo de deuda soberana de con lo que estamos jugando todo el tiempo, con deuda de larga duración. El gobierno pide prestado y trata de maximizar la utilidad de su agente representativo y recibe un ingreso todos los periodos Y. Pide prestado vis a vis unos agentes externos que son aversos al riesgo y usando unos bonos no contingentes B, igual que en el PP de Francisco. Y esos bonos pagan unos cupones que decrecen exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, si el gobierno hace default, el gobierno no se puede comprometer a repagar, entonces toda esa parte del modelo es la misma. Si el gobierno hace default, va a estar excluido durante un periodo de tiempo y va a reentrar con probabilidad teta. Y mientras esté excluido, va a sufrir unos costos de default, que son fee del producto. ¿Ok? Entonces, esa es la parte estándar sin deuda escondida. ¿Ok? ¿Cómo agregar la deuda escondida? H va a ser el nivel de deuda escondida, ¿ok? Al comienzo del periodo. Y H' es el nivel de escondida al final del periodo o al comienzo del periodo de mañana. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es como la ecuación de movimiento de la deuda escondida, donde delta es la tasa a la que decae la deuda del mercado. Vamos a asumir que la deuda escondida tiene la misma estructura de madurez, para simplificar. Y epsilon es como una nueva adición de deuda escondida. Entonces se puede pensar como la emisión de deuda escondida. ¿Sí? Bueno, epsilon va a ser un shock, o sea, va a estar tomado de una distribución G. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestra data, toda esta que estuvimos construyendo, precisamente para parametrizar este G. Entonces las revelaciones que encontramos en la data son el proceso estocástico del que viene G, del que viene epsilon, perdón. ¿Okay? La estructura de información es que todo el mundo conoce G, el país y los prestamistas, pero solamente el país observa epsilon y H y los prestamistas no. ¿Okay? Ese es el sentido en el que está escondido. ¿Okay? No tienen, el resto del mercado no tiene información sobre esto. Al contrario del PP de Francisco, va a haber una recovery que va a ser endógena. Si el gobierno hace default, no paga nada mientras está excluido, pero una vez que reentra, recambia toda esa deuda sobre la que defaultó por nueva deuda. Es decir, cuando reentra con algún nivel de deuda. Ese nivel de deuda se llama BD. Y va a ser el mínimo entre algo que puede potencialmente depender del output y la suma de B y H tilde. H tilde es el máximo entre 0 y H. ¿Okay? Ahora, la recovery rate por, bono, por market bond comprado, va a ser cómo se divide ese BD entre los bonos sobre lo que dice default. ¿Okay? Eso sería el recovery estándar de otro paper. Entonces, si BD es menos que B, vos normalmente tendrías una recovery rate de menos de 1. ¿Okay? Pero además, lo que tenemos es que si había deuda escondida, esa deuda escondida tiene como una especie de seniority, o el tratamiento de esa deuda escondida está como fuera de los parámetros del perímetro de reestructuración de la deuda de mercado. Entonces, KI multiplicado por H tilde va para los holders de esa otra deuda, y para dividir entre los holders de mercado queda la diferencia. Entonces, esencialmente lo que tenemos es un modelo en el que el aumento en la deuda escondida te baja la recovery rate. ¿No? Y eso no es la única razón, pero es una de las razones por las cuales al lender no le gusta que vos tengas esta deuda escondida. Entonces, la deuda escondida como que diluye la recovery
cuando el país entra. Ok. ¿Cómo son las revelaciones? Lo que tenemos es que los lenders tienen un problema de adquisición de información muy sencillo. Se llegan todos los pedidos como en overlapping generations, entonces como que todo el tiempo el país está lidiando con lenders que viven dos periodos. Los lenders no observan el nivel de deuda escondida, pero saben cuándo ha sido la última vez que se han revelado las deudas. Y usan esa información, cuánto tiempo ha pasado de la última revelación, para formar expectativas sobre cuánta deuda escondida tenés. ¿Okay? Y antes de comprar los bonos, el lender decide si lo va a monitorear al país o no. Es decir, si va como open the books o no. Y eso tiene un costo F. Los lenders pagarían un monitoring fee F. Ok. Si este monitoring pasa en equilibrio, se revela toda la deuda. ¿Ok? Y el país pasa a tener, todo se consolida con market debt y el país tiene cero deuda escondida para el siguiente periodo. Y si el país llega a ser un default, eso también revela la deuda escondida, igual que pasaba, que vimos en los datos. Ok. Entonces, esencialmente ninguna ecuación. Esa es la idea del modelo. Es un gobierno que pide prestado, que tiene este proceso de deuda escondida, que no puede hacer nada en sí sobre eso. Es decir, no tenemos un paper sobre el país a propósito mintiendo, sino es más un modelo sobre incapacidad estadística, ¿no? Como que hay un ruido en las estadísticas públicas que yo no puedo cambiar, pero sé que está ahí y eso afecta cómo me tratan los mercados. ¿Eh? Eh, ok, vamos a calibrar esto. Como no mostró las ecuaciones en sí, esto no tiene mucho sentido. Ok. Estos son nuestros targets. Queremos un nivel de deuda como en los datos, un nivel de spread como en los datos, una recovery, como lo que agregamos importa para la recovery. Quiero que sea más o menos la recovery que un paper conocido por ahí reporta. Y quiero que las revelaciones estas sean más o menos la frecuencia que hay en los datos. ¿Ok? Entonces todo esto está a propósito aproximado así. Y esto genera comportamiento del modelo que está bastante en relación con lo que vemos en los datos. La revelación promedio es más o menos 1% del PBI, como dije antes. Estas revelaciones tienen una correlación positiva con el nivel de deuda y una correlación negativa con el output, exactamente como en los datos. Y mayor nivel de deuda escondida llevan a mayores haircuts, exacto como en los datos. Entonces esto no estaba targeteado. Al mismo tiempo, el modelo puede producir estadísticas de ciclos reales como cualquier modelo estándar de sovereign debt, y esto es medio aburrido. Ok. ¿Cómo son las revelaciones que genera el modelo? Es el panel B. ¿Y cómo son las generaciones que vimos en la data al comienzo? Ese es el panel A. Entonces, esto nos va bastante bien. ¿Ok? Quizás lo podría poner en el mismo histogram. Pero básicamente el modelo produce estas revelaciones que son endógenas, porque pasan por el default, que es endógeno, o pasan por el monitoreo del lender, que es endógeno. El proceso detrás de la acumulación de la deuda es exógeno, pero qué es lo que se revela y cuándo se revela es endógeno. Eh, entonces tenemos más o menos un buen fit acá. Eh, Esto habla sobre los incentivos esto me voy a saltear, sobre el incentivo a hacer default, a hacer monitoring o no. Lo que vemos que un país que tiene mayor nivel de deuda escondida, esa sería la línea roja, en general tiene mayor incentivo a default. Lo que este gráfico muestra es, para un nivel dado de deuda inicial, cuál es el nivel de income que necesito para no defaultear. ¿Okay? Si tengo este nivel de income o más, pago, y si tengo eso o menos, defaulteo. La línea negra es si tengo poca deuda escondida, la línea roja y si tengo mucha deuda escondida. Entonces, más deuda escondida hace que necesite más income para pagar. A eso le llamamos aumenta los incentivos a ese default. Ok. ¿Cómo son los precios que enfrenta el gobierno? Como el gobierno enfrenta dos menús de precio. Uno si te monitorean y uno si no te monitorean. Y si te monitorean o no, va a depender de cuánto pedís prestado o no. Entonces, es el modelo un poco más involved que el estándar. Entonces, en general los precios tienen esta forma de borrowing constraint endógena. Mientras más pedís, más pagás y llega un momento en el que se vuelve vertical y ya no pedís más que eso.
Y en equilibrio, si hay monitoreo y no monitoreo, es lo que está en la parte más gordita de la línea. Entonces, si el país pide prestado, para este punto inicial, pide prestado como 26% o menos, eh, eh, los lenders consideran que ese nivel de endeudamiento no es tan importante, entonces no monitorean al país, pero si el país pide prestado más, eso ya desarrolla como miedo entre los lenders y hace que los lenders monitoreen al país, para lo cual exigen un mayor retorno. Ok, para terminar, lo que voy a decir es que lo que hacemos es dos ejercicios de welfare. Uno es qué pasa si vamos a una economía de full information. ¿Ok? La estructura del modelo, que no expliqué tanto, pero es la misma, sigue igual, solo que hacemos que epsilon, las adiciones a la deuda externa, y h, el stock de deuda externa escondida, son public information. ¿Ok? ¿Cuáles serían las ganancias de eliminar de eso? Vemos que equivalen a algo un poquito menos que 1% de incremento en el consumo. ¿Ok? Y esas ganancias son decrecientes en el nivel de income y crecientes en el nivel de deuda escondida que tenía. Entonces, si me paso a una economía en la que es full information y tenía más deuda escondida, es mejor para mí. Y es mejor para mí si eso pasa y tengo peor income. Y el otro ejercicio para el que queremos usar el modelo es pensar en cambios en política o cambios en la infraestructura del lending internacional que lleven a mayor oversight. ¿Ok? Entonces, tomamos como dada la existencia de este proceso de deuda externa y nos preguntamos qué pasa si podemos aumentar el oversight sobre los países al bajar el costo del monitoreo. ¿Ok? En lo que encontramos que países con fundamentals fuertes ganan de esto, mientras que países en mala situación o con weak fundamentals pierden bienestar de este ejercicio. Eso es como lo capturamos, algo así. Entonces puedes pensar que la línea negra es un país con strong fundamentals, que tiene baja deuda escondida. Eh, Uniformemente ese país gana de mayor oversight, mientras que si empezás Ah, eh, mucha deuda escondida, perdés de mayor oversight. Eso te hace bajar el bienestar. ¿Ok? En general, cuanto con más deuda de mercado empezás, es decir, si te mueves a la derecha en este gráfico, eso te lleva a pérdida de bienestar si hay más oversight. Ok, termino acá. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Somos los primeros, en cierta manera, de cuantificar de una manera sistemática el tamaño, el timing y las características de la deuda escondida. Encontramos que está sistemáticamente, la deuda pública está sistemáticamente underreported, y esto puede ser importante para ejercicios de debt sustainability. Que esta deuda sube en buenos tiempos y es revelada en malos tiempos y que en general lleva a higher haircuts. Y después usamos esta data para informar un modelo teórico de sovereign debt, y vemos que la existencia de esta deuda lleva a mayores incentivos de default, menor debt capacity, puede explicar en cierto sentido el fenómeno de debt intolerance, y tiene efectos sobre el bienestar. Movernos a más transparencia puede ser costoso si el país ya tiene, digamos, mucha deuda escondida. That's it. Bueno, si bien nos hemos pasado unos minutos, teniendo en cuenta las interrupciones que hemos tenido, nos extendemos un poquito más. No sé si hay alguna pregunta para César. bueno, yo tengo varias, pero tenemos un canal aparte. Pero, Ah, no, bien. pero súper interesante. Una cosa igual que quería preguntar ahora es, vos agregaste este tiempo después de la revelación. Eso, no Sí. dijiste nada de eso. Y No, pasa que eso, no mostré las ecuaciones. El modelo en sí es no, no, como no, pero pregunto, perdón, sí, pregunto, por ejemplo, cuando pasa más tiempo, ¿te monitorean más? Imagino que sí. sí, Cuando pasa más tiempo, ¿qué es lo que vos tenés estos gráficos de cuál es el spread que te cobran en función, y lo hiciste en función del H? Yo pensé que sí, lo ibas a hacer en función de cuánto tiempo pasa, hay como cinco ¿no? Y variables de entonces, estado, entonces hay como mucha rotation del modelo que puedo mostrarte. Entonces, lo que pasa hasta ahora, lo que estoy entendiendo que pasa hasta ahora, es que, digamos, al comienzo, después de una revelación, pasan 1, 2, 3, 4 años, hay bastante ujú, incertidumbre sobre cuánta deuda no tenés.
Entonces, lo que hace este paso del tiempo es que en las expectativas de los lenders va subiendo la media y va aumentando la varianza. ¿Ok? Pero llega un Ok. punto en el que ese proceso se detiene. Ok, no estoy siendo muy explícito. Debería mostrar La varianza converge a algún lado, digamos. la varianza converge a algún lado y la media ¿Cuánto también. dejé? No es que deja de crecer, solo que se aproxima, digamos, exponencialmente al lugar donde va. ¿Ok? Entonces llega un punto en el que ya no hay tanto, que pase tiempo no hay tanto, no te da tanta información. O sea, hay más información para el lender al comienzo que después. Ok, ¿Ok? ok. Entonces, eventualmente cuando pasa el Ujú, tiempo, se te mejoran los precios a bajo nivel de deuda y se te empeoran a alto nivel de deuda. ok. Es como, Ok, yo te preguntaba como medio al azar, pero ahora me interesó más. Eh, ¿Viste? Y ahora no, yo no me acuerdo, no me acuerdo cuál es el fact, pero en la tesis de doctorado de nuestro amigo Stelios, sí, él tiene un montón de datos sobre qué es lo que pasa con, no me acuerdo en qué dirección va, pero la cuestión es, tu spread, si yo te miro, vos reestructurás y después te sí. veo que recuperas acceso al mercado. Y es como que inicialmente, si yo hago una regresión de tu spread sobre el tamaño del haircut, o al principio no afecta y después afecta, o al principio no afecta y después empieza a afectar. Mm. Y Y no me ahora acuerdo. vos me estás diciendo que está. Bueno, pero hay una diferencia, sí. Como que hay un periodo en el cual la información del haircut, de lo que hiciste antes, básicamente, no me ayuda a predecir tu spread dado el nivel de deuda y todas las cosas que vemos. Y hay un momento que no, hay otro momento en que sí. Y ahora entonces, él escribe todo este paper de reputation y qué sé yo, para explicar que te explica eso. Pero vos tenés otra teoría, que está esta incertidumbre sobre la deuda escondida, que yo no sé, y que al principio es como el paso del tiempo tiene un montón de efectos sobre las creencias y en algún momento las cosas se estabilizan, Sí. ¿no? Entonces, por ahí va completamente en la otra dirección, No, está bien. No me pero me acuerdo. parece algo que está bueno, no sé, Sí, no me mezclarlo con acuerdo del eso. fact de Stelios, pero definitivamente debería, digamos, cruzarlo con eso. Em, sí. Digamos, Bueno, el modelo, nosotros, hay todo un pedazo de la literatura, se toma muy en serio esto de imperfect information, entonces tienen todos estos juegos de adquisición de información de los lenders. El lender tiene un prior sobre cómo es el país y va haciendo update de esos priors en base a lo que observa y demás. Eso se vuelve extremadamente complicado si vos querés tener más de dos types. correcto, sí, obvio. Sí, Si sí, querés sí. más de dos types, si vos decís bueno o malo, fine. Puede ser PP de Stelios o hay varios más. Si querés decir tres, Sí, sí, sí. bueno, más o menos y malo, ya necesitas una variable de estado más, porque necesitas un prior sobre ser bueno y un prior sobre ser más o menos. Correcto. Right? Ahora, Sí, lo que estoy formando yo priors, digamos, y generando expectativas sobre, es el nivel de deuda escondida. Entonces, si quiero usar los datos que tiene richness sobre el nivel de deuda escondida, tengo como la distribución, ¿no? Entonces necesito un prior sobre toda seguro, la seguro. distribución. Prior sobre toda la distribución, entonces se vuelve intractable. Entonces, lo que hacemos es tomar otro camino. Es decir, Mm, voy a simplificar cómo es el Information Acquisition Problem. La única manera en que puedo adquirir información, y adquiero toda, es pagando el fee este, ¿no? Investigo, mando no correcto. sé, gente y veo bien cuáles son los bugs. Si no, no aprendo nada, de nada. Ujú, Lo único que me agrega información si no pago el fee es cuánto tiempo va pasando. seguro. That's the game. Eh, claro, pero que ahora Es un trade-off, porque es obvio, bastante obvio, más obvio. elegante que los otros modelos sobre Bayesian updating y so on, pero es Ujú. más tractable. Bueno, pero vos haces Bayesian simplemente que vos ves cuando sé que hace 3 años que no me enteré de nada de Mozambique. Claro. Y, pero o sea, te lo digo incluso por esto.